Saludos amigos, gracias por su sintonía en esta nueva emisión de Reseñas. Adelaida Martínez y quien les habla Rafael Núñez para acompañarles durante toda una hora con contenido importante de noticias y entrevistas. Tendremos la presencia del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Así que... Así es. ¿Cómo está, Rafael? Tenemos banquete. Sí, sobre todo por temas que están en el tapete y que ameritan explicación. Así Desde es. un ministerio joven, podría decirse, y tenemos hoy plato fuerte con el ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte. Y durante toda la semana, Adelaida, ha habido una gran cantidad de noticias. El presidente viajó a Davos, Suiza, a presentar la experiencia dominicana con relación al manejo del COVID, el turismo, y inmediatamente llegó al país, fue a dar el primer palazo para el puerto de cruceros en Pedernales, que forma parte de todo el proyecto de desarrollo turístico de la zona. También ha habido otras informaciones importantes, la muerte del productor de televisión Guerrero, Augusto Guerrero. Todas esas la tragedia noticias repetida en Estados Unidos del tiroteo, donde, Dios mío. Terrible. Vamos a ver el resumen de noticias que tenemos con Yarit Ortiz. Adelante. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, presentó en el Foro Económico Mundial parte de la estrategia que el gobierno implementó para impulsar el turismo en el país. Abinader expresó que al llegar al poder se vio en la difícil situación de plantearse abrir la economía a través del sector turismo y para eso se realizaron estudios mercadológicos en Estados Unidos y Canadá. El gobierno anunció subsidios para garantizar los precios del pollo, del pan y de las pastas como parte del plan de mantener la estabilidad de los costos de los alimentos básicos ante la inestabilidad en el mercado internacional. Falleció el destacado productor de televisión Augusto Guerrero al momento de ser sometido a un cateterismo cardíaco en la clínica Corazones Unidos. El veterano productor de televisión fue ingresado la semana pasada en el centro clínico luego de confrontar problemas respiratorios y presión arterial elevada. El ministro de Energías y Minas, Antonio Almonte, afirmó que la entrada de varios generadores a finales de este mes garantizará la estabilidad del sistema eléctrico, en el cual ha mejorado notablemente en los últimos días con las medidas administrativas adoptadas. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación del fideicomiso público en la República Dominicana, en medio de amplias discusiones que generaron el retiro de las bancadas de los partidos Fuerza del Pueblo y la Liberación Dominicana. El asesor del Poder Ejecutivo en Seguridad Ciudadana y materia penitenciaria, Roberto Santana, denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria, donde el encargado de seguridad recibe 7 millones de pesos todas las semanas, y señaló al gobierno y al personal técnico de la Procuraduría como responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando pese a que hay edificaciones totalmente listas. En ese sentido, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, respondió a las declaraciones de Santana, señalando que el hacinamiento de la cárcel de La Victoria comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo carcelario. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, advirtió que bajo ningún concepto desde el gobierno se va a permitir que grupos desaprensivos alteren la paz y tranquilidad del pueblo dominicano, razón por la cual se trabaja arduamente para hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado. Las autoridades sanitarias dominicanas instaurarán la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los menores de 12 a 17 años como esquema completo de inmunización y anunció la aplicación de la cuarta dosis como refuerzo para todos los mayores de 18 años de manera voluntaria en ambos casos.
Y en el ámbito internacional, el hombre armado que masacró a 19 niños y 2 maestras en una escuela primaria de Texas había advertido en mensajes en línea minutos antes del ataque que había baleado a su abuela y que iba a disparar contra una escuela, aseguró el gobernador Greg Abbott este miércoles. Salvador Ramos, de 18 años, usó un fusil semiautomático tipo AR-15 en el ataque del pasado martes en la escuela primaria Robb en Uvalde, el cual culminó con policías que allanaron un aula para abatirlo. Durante los 144 días transcurridos del presente año, 17.196 personas han fallecido por causa de balas en todo el territorio estadounidense, según las estadísticas de la organización Archivo de Violencia Armada con sede en Washington, D.C. Y en ese sentido, el fundador y director ejecutivo de Leather Gear, Mike DeJuice, dijo que su compañía ha visto un aumento significativo de un 800% en las ventas de sus mochilas fortificadas desde el tiroteo del martes en Uvalde, Texas. Hasta aquí las principales informaciones acontecidas durante la semana para Reseñas Yarit Ortiz. Señores, Rafael, muchos temas en torno a la delincuencia. Terrible. Muchos casos de atraco, incluso de grupos camuflados, cubriéndose la cara, las manos con guantes. Demasiado profesionalidad. Que teníamos un tiempito que no veía. Demasiado profesionalidad. Sí. Pero en Santiago, Adelaida, no esta semana que termina, la anterior, murieron 9 personas de manera violenta. Hay un tema en Santiago también. 2 de ellas en circunstancia de atraco. Entonces, se ha disparado y las autoridades que tienen organismos de inteligencia tendrán las informaciones para darse cuenta si eso es inducido o es fruto de que los delincuentes se sienten en tierra de nadie. O sea, el ministro dice, Adelaida... ¿Qué dicen las autoridades con todo lo que está pasando? El ministro dice que le tengan paciencia. No, por favor. Yo creo que... Por favor. El ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, yo no sé quién está, ¿verdad?, asesorando, sería más bien darle un consejo desde aquí. Es que no es llamar a tener paciencia ante situaciones en que incluso ciudadanos inocentes pierden la vida a manos de antisociales. No es tener paciencia, es tomar las riendas del asunto y actuar en consecuencia. Adelaida, es tan notorio el tema de la delincuencia en Santiago y todo el Cibao, que el jefe de la policía, el director de la policía tuvo que ir y sustituir al jefe regional de la policía. Entonces es un tema de gestión. Tú te das cuenta en videos que hemos visto en las redes sociales. ¿Usted no se ha dado cuenta que en Santiago cambian a cada rato a quien comanda ahí? Sí, pero es un tema de gestión. Es verdad, la policía está saturada es la palabra, saturada, por encima la delincuencia y los actos de delincuencia están por encima de la capacidad que tiene la policía. Pero por favor, ¿cómo es posible que yo he visto tipos en la calle aquí en Santo Domingo que andan en 2 motores y yo no tengo que virarlo a ellos para darme cuenta que son 2 delincuentes que andan buscando una víctima? Entonces la policía no la ve. No la ve la policía. Uno está harto de eso. Y yo te digo a ti, la gente está harta de los delincuentes. Cuando se me acerca una motocicleta. Excúsenme que me exprese de esa manera, harto con J, pero es que no. O sea, es que no. O sea, la gente tiene temor a salir a la calle. Eso tiene que terminar. Y tiene la gente que ver realmente que hay un plan que se está ejecutando. ¿Cuál es el plan que se está ejecutando? Si lo tiene el ministro de Interior y Policía, plan de seguridad ciudadana. Principalmente, Adelaida, que vaya a los medios a hablar de eso, porque tampoco quiere salir a los medios. ¿Y qué es esto? No quiere salir. Aquí estuvo
Aquí estuvo el ministro es un error. Va a estar el ministro de Energía y Minas, va a estar ahora en este programa y él va a hablar de los proyectos. Vaya a los medios, señor. Y que que ha estado haciendo un buen ejercicio en estos días a propósito de los ruidos de los apagones que se disparan en verano, cerca de verano y todo eso, dando respuesta, y eso evita que el monstruo del ruido crezca. Hay que hablar y dar respuestas y Yo he llamado a Elvis Lima para que vengan y expliquen la situación. Es cierto. Y no, que no. Ellos quieren todo estar de bajo perfil y así no se hace comunicación. No. Así que bueno, terminamos, venimos con la entrevista. Hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Almonte, actual ministro de Energía y Minas. Es licenciado en Física y Matemáticas con maestría en Física Nuclear en la Universidad de Surrey, Gran Bretaña, e Ingeniería Nuclear en el Instituto de Estudios Nucleares, Madrid, España. Damos la bienvenida a Reseñas al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Bien, y como les habíamos anunciado, tenemos hoy también una interesante entrevista sobre el tema de actualidad, el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, Adelaida, así es que nos vamos a dar banquete hoy. Bienvenido, don Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, un ministro, un ministerio joven, Sí. Muchas cosas que comentarnos, modificarnos y orientarnos al respecto, sobre todo los temas que están. Bienvenidos. Nos gustaría que usted, precisamente por lo que está diciendo Adelaida, como es un ministerio joven, diga hasta dónde son las facultades del ministerio. Bueno, muchas gracias Adelaida y Rafael por esta invitación. Es un ministerio joven, pero que pone viejo a cualquiera. Sí, no lo sabemos. Miren, no es fácil. Energía, minas, en un país que necesita ser educado, sobre todo en el tema minas, que después de eso vamos a hablar al respecto. Bien, creo que es importante la pregunta de Rafael, de un poco decir de qué se trata, porque ciertamente es joven, sobre todo porque aunque fue creado en el 2013 mediante la ley 113, así es, digamos que comienza a ensamblarse y desarrollarse en el 14. Así es. Aunque fue en el 13-14, en esa primera etapa hasta al 2020, las funciones del Ministerio de Energía y Minas estaban bien restringidas, porque se aprobó la ley a principio en el 13 y meses después se sometió y se aprobó otra ley que posponía hasta el 2018 las funciones de jefe o líder del sector eléctrico del ministerio. De manera que esa ley dejó a la CDE que continuara ejerciendo el liderazgo y las responsabilidades fundamentales en el sector eléctrico hasta el 2018. La razón principal, según los especialistas, de esa decisión en menos de un año, ese cambio, se debe a que en el 2013 se lanzó la licitación de Punta Catalina. Y entonces se había responsabilizado a la CDE de que capitaneara el proceso de licitación de Punta Catalina. Y se tenía previsto que la construcción de la central sería en el 2014. Terminaría de construirse en el 2017. Entonces pospusieron la nueva ley 114, pospuso el traspaso de la función de la CDE al ministerio para el 2018. Sin embargo, el 2018 llegó y no se hizo el traspaso. La CDE continuó por su fuero siendo la jefa máxima del sector eléctrico, y quizás tenía mucho que ver con que Punta Catalina no se terminó tampoco en el 17, sino que vino a concluirse en términos prácticos en el 20. Entonces, desde el 2018 hasta el 21, hasta el 20 que nosotros llegamos, la CDE realizaba funciones que eran prácticamente usurpadas porque correspondían, según la ley,
que la ejerciera el Ministerio de Energía y Minas. Entonces el Ministerio de Energía y Minas se quedó durante esos años iniciales, del 13 hasta el 20, solamente manejando aspectos relativos a minería, que aunque es una actividad muy importante desde el punto de vista económico, no tiene la presencia en el debate cotidiano nacional que tiene el sector energía. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que de golpe con el decreto 242-20, creo que es el número, 142-20, un decreto emitido en el 2016 por el presidente Luis Abinader, es un decreto que crea... En el 16, ¿no? Ahora en el 20, perdón. En el 20. Al llegar al gobierno, el 16 de agosto. El mismo 16 de agosto, mediante ese decreto, transfiere, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 103 y 114, transfiere todas las funciones de la CDE al Ministerio de Energía y Minas. Crea la Comisión de Liquidación de la CDE y reivindica al Ministerio, de acuerdo a lo que dice la ley, como el líder y responsable principal del sector eléctrico en el país. Al mismo tiempo, lo designa como presidente, al ministro como presidente honorífico del Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras y como presidente de la Comisión de Liquidación de la CDE. De golpe, un ministerio que había sido bastante apacible se ve en la vorágine de la liquidación de un monstruo que se llamaba CDE, de la gerencia de otro que es Punta Catalina, de la presidencia de un Consejo de Administración de la CDE y de las actividades de minería. Y de ahí es que yo le digo a Adelaida que es un ministerio joven que pone a cualquier incumbente y viejo. que no es fácil. Es mucha responsabilidad. Cuando 7 años después ya se le da la competencia demasiado real. Tarea para una sola persona. Sin embargo, eso significa que mi primer año y medio y hasta hace poco fue casi irracional el cúmulo de responsabilidades y de actividades. Sin embargo, quiero decir que la CDE fue en más de un 90% liquidada en mayo del año pasado, lo que quiere decir que quedan pocas cosas, lo que quiere decir que por ese lado comenzó a distenderse el ministerio. Hace unos cuantos meses, a final del año pasado también, la Punta Catalina salió del local del ministerio, se designó una nueva administración y ya hoy día yo no tengo nada que ver. Es bueno que esa parte, ¿verdad?, dejarla clara ante la teleaudiencia. Hoy día yo no tengo nada que ver como ministro de la gerencia, digamos de la gerencia cotidiana de Punta Catalina. No quiere decir que no tenga que ver en términos... En lo macro. En lo macro. ¿Cuáles son las instituciones que están bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas? En temas de energía. Según la ley, exacto. Sí. No, mire, según la ley, el ministerio solo tiene la responsabilidad de políticas, de planificación, promoción de inversiones, convenios, acuerdos, etcétera. Y tiene adscrita y preside también el directorio de la Comisión Nacional de Energía. Si el ministerio es el jefe de la Comisión Nacional de Energía, que tiene su local, su personal, pero que las decisiones son avaladas por la presidencia del directorio donde se conocen las políticas, las decisiones, los contratos, etcétera, de la Comisión Nacional de Energía, y puedo decir entonces que es una unidad que está bajo la custodia nuestra. El ministerio también tiene una incidencia fundamental en la conducción de la Dirección General de Minería. Porque la ley 113 establece la creación del ministerio, que la Dirección General de Minería y la Comisión Nacional de Energía pasarían a integrar parte del Ministerio de Energía y Minas. No integran parte así tan completa, porque hay que hacer una modificación a la ley que creó el ministerio, que ya se sometió o se va a someter al Congreso. Pero sin embargo, en la práctica funciona como una responsabilidad práctica real. Después ya, las empresas distribuidoras no son dependencia del Ministerio de Energía y Minas. Al ministro no lo son, no lo son. Y no lo son por varias razones. Primero porque no lo son en los hechos. El ministro apenas preside honoríficamente el Consejo de Administración, pero no tiene esa responsabilidad operativa. Y en segundo lugar,
porque el ministerio por ley no puede administrar empresas. Ah, ya. O sea, por eso Punta Catalina sale bajo la, hay coherencia. La Ahora tutela sí. del ministerio, etcétera. Pero un ministerio no puede ni crear empresas, ni administrar empresas, ni actuar como empresa, porque su papel es de formulación de política y estratégicamente de regulación. Entonces el papel del ministerio es como una instancia a las cuales, o frente a las cuales, los inversionistas, las empresas, etcétera, de un sistema, en este caso el eléctrico, deben ver como un ente regulador, independiente, de conciliación, como una instancia a la cual acudir, y no puede aparecer como un competidor. Juez y parte. No puede ser juez y parte. Así es. Entonces eso es así. Ingeniero, el tema de la expansión, sabemos que hay una situación ya en el país que aunque Punta Catalina agregó una cantidad de megavatios, ya la demanda y la oferta casi están a la par. ¿Qué está haciendo el gobierno en relación a eso? Bueno, muy buenas preguntas, Rafael. Nosotros teníamos, estando en la oposición, fuera del poder, teníamos nuestras evaluaciones de la proyección de la demanda del sistema eléctrico. Nos dimos cuenta que vamos a tener que añadir mayor cantidad de energía, pero con la llegada al gobierno, el repunte económico se hizo a los pocos meses muy fuerte. La estrategia de nuestro gobierno y del presidente Abinader fue, en lugar de mantener represada la oferta, dando apagones financieros, la estrategia fue abastecer el 98-99% de la demanda, por dos razones: por el bienestar de la sociedad, y en segundo lugar, porque si llegamos en pleno auge de la pandemia, el lanzamiento de la economía requería energía. Entonces no podíamos plantearnos la recuperación económica post-pandemia en medio de apagones. Y por eso nosotros comenzamos a abastecer el 99% fijo de la demanda del sector. Imagínese la gente encerrada con COVID, con apagones. Exacto. Sí. Y el consumo se dispara. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que al hacer las evaluaciones nos dimos cuenta, confirmamos, que la diferencia entre la capacidad de oferta, es decir, la oferta de capacidad de generación y la demanda máxima eran muy próximas, o sea, era poca. Sí. Y había en consecuencia un déficit estructural de generación. Déficit estructural porque aunque sobraban 100 megavatios, 100 y pico de megavatios, pues eso significaba que cualquier planta importante que saliera, pues el sistema quedaba en déficit. Entonces nosotros llegamos en agosto del 20, y ya a final de año del 20, se comenzó a preparar los pliegos de técnicos de referencia para una licitación de largo plazo que se lanzó a principios del 21. Están ahí en la prensa. Es la licitación de Manzanillo de 800 megavatios. 2 plantas de 400 megavatios cada una, más una terminal gasífera. ¿Y esas 2 plantas son a carbón o...? No, gas natural. Gas natural. Gas natural. Para no contaminar tanto el ambiente. Perfectamente, para producir electricidad en base a combustibles amigables con el ambiente. ¿Va a cubrir eso el déficit energético según se incrementa la demanda? Lo cubriría hasta cierto punto, y te voy a explicar por qué. Esa licitación de 800 megavatios... Escúcheme, déjeme hacer una pausita para que usted me hable de esa planta de Manzanillo. Vamos a la pausa para que hablemos también de otros proyectos que yo sé que están en carpeta. Sí. Así es que hacemos la pausa y volvemos con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Gracias por continuar con Reseñas. Hoy nos acompaña el ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte, quien nos está ilustrando cuál es la esencia de este ministerio joven todavía para República Dominicana. Nos quedamos en una pregunta importante. Estábamos hablando de cubrir esa demanda de energía que va creciendo, porque crece la población, crecen empresas, nuevas empresas surgen, todo eso.
Nos hablaba del proyecto de Manzanillo, sí. Y también le preguntábamos cómo se va a cubrir ese déficit. Bueno, continúe para... Exacto, quizá debo ser más rápido y decir que se va a cubrir con 2.000 nuevos megavatios de capacidad que hemos licitado. Todos los proyectos. Sí. Wow. 2.000 nuevos megavatios, que significa 800 megavatios adjudicados el jueves pasado para la construcción de 2 plantas en Manzanillo más una terminal de gas. Después 400 nuevos megavatios que fueron licitados de urgencia a final del año pasado y que se adjudicaron el pasado mes, terminó el mes de marzo, se adjudicó de manera parcial inicialmente, pero creo que hoy o mañana se anuncia ya por parte de la superintendencia la adjudicación completa de esos 400 megavatios que se instalarían en el país entre junio y octubre, porque va a ser con plantas pequeñas y con barcaza, capaces de desconectarse rápido a la red para prever las tensiones entre oferta y demanda. ¿Qué tipo de energía es ese? Es basado en gas natural. También. Básicamente en gas natural, aunque hay una de las plantas en la barcaza que produce con fuel oil. Okay. Que el más liviano, el menos contaminante. Exacto. Perdón, el menos contaminante. Entonces, ahí estamos hablando de que ya nosotros, el que vamos a hacer, ya tenemos adjudicado 1.200 megavatios. Ok. Y entonces hay otra planta, hay otra central, hay otros 800 megavatios que se licitaron a principios de este año, que la adjudicación debe ocurrir alrededor del mes de septiembre. Y con eso completaríamos 2.000 nuevos megavatios que tendrá el sistema eléctrico dominicano, que representa más del 60% de la capacidad instalada disponible hoy en el país. Wow. Eso va a significar que esas construcciones que deben hacerse entre este 2022 y el 2025 o 2026, esa significa que el país tendrá a esa época suficiente capacidad instalada para abastecer la demanda pico y quedarse con una reserva fría de un 15%, por ejemplo, respecto a la demanda máxima, que es lo que sucede en todas las sociedades con sistema eléctrico civilizado. Cuando digo civilizado, es decir, que se corresponden con la época. Así es. Que tú estás, por ejemplo, en Chile y una planta se daña y tú no te enteras. No es noticia. ¿Por qué no es noticia? Porque hay una reserva que entra automáticamente al sistema y usted no se entera. Así es. Un poco como lo que sucede con un inversor en su casa. Un buen inversor, hay un corte de luz, tú no te das cuenta. Y tú no te das cuenta, porque inmediatamente entra el backup, que es el inversor. Así es. Entonces, a eso se llama en los sistemas eléctricos de décadas reserva fría. La República Dominicana siempre ha estado lo comido por lo servido. Así mismo. Lo comido por lo servido. O sea, siempre ha estado, tú vas a consumir lo que tiene ahí. Y después que te consuma eso no hay más nada. No hay más nada. Y la reserva, bien, gracias. Exactamente. Entonces, dígame usted, si un país en una economía pujante, en términos de turismo, cada vez más abierta, diversificada, crecimiento, con muchas expectativas, puede seguirse sosteniendo con una relación oferta y demanda tan precaria. Entonces, lo primero que hizo este gobierno, porque alguna gente ha criticado, están culpando hacia atrás y no hacen nada. Bueno, nunca se había hecho. Nosotros desde que llegamos comenzamos a hacer. Porque no fue que lanzamos la licitación después de los apagones. No. Llegamos en agosto, comenzamos a trabajar en los pliegos de condiciones en noviembre y lanzamos a principios del 21 la primera licitación. Y después lanzamos la otra. Las dos han finalizado sin escándalos. ¿Cuál estará porque primero? Oiga lo que voy a decir, Rafael, Sí. que esto es relevante, que no debiera hacerlo porque esto es lo que debe ser la norma. 800 megavatios, 2 centrales de 400 son más grandes que la central de Punta Catalina, que era de 600 y pico, 700. Y a gas natural, importantísimo. Segundo, es a gas natural. Tercero, incluye una terminal gasífera, que es la segunda terminal en el país, de un combustible que se ha constituido en el combustible líder en este periodo de transición energética para la generación de electricidad. Se ubica en una región donde no hay generación, que es el Gran Cibao, la gran región norte, la costa norte, la línea noroeste. Toda esa línea noroeste, cerca de Haití, todo eso que potencia eso estratégicamente. ¿Qué empresas ganaron esa licitación? ¿Son empresas reconocidas? Te voy a decir ahora mismo. Entonces, hay otro aspecto que hay que destacar, que es que
quienes van a construir la planta son los consorcios privados que ganaron la licitación. El gobierno no tendrá que hacer ningún préstamo, ninguna deuda, ni invertir un centavo en la construcción de esa planta. Lo único que va a hacer es que las empresas distribuidoras hacen contratos para comprarle la energía al precio que ellos ofrecieron ahora. Y el precio que ofrecieron, que está en la licitación, que será base del contrato que se firmará, ese precio es inferior al precio a que Catalina está vendiendo electricidad a la distribuidora. Wow. Pero, eso hay que decirlo por último, y esto hay que decirlo también, una licitación que transcurrió de manera tranquila, un proceso largo de un año, con veedores, de personalidades muy distinguidas, de instituciones, con un comité de licitación también muy respetable, y la licitación discurrió y se produjo el resultado sin un licitante virtual. ¿Ustedes recuerdan? Fue presencial todo. No, ustedes recuerdan que uno de los traumas de la licitación de Punta Catalina fue la virtualidad. La virtualidad. No, ahí todo fue real. Y los documentos de todos los procesos de esa licitación están abiertos y disponibles en el Ministerio de Energía y Minas para cualquier ciudadano que quiera hacerlo. Y aparte de que en el portal de la superintendencia se cuelgan todas las resoluciones, decisiones. ¿Se estima la inversión de esa empresa que ganó la licitación? Mira, más las empresas que ganaron la licitación, en la próxima semana estamos esperando pues bueno, una comunicación confirmatoria por parte de la superintendencia. Qué bueno también decirlo, que los procesos de licitaciones de compra de energía y potencia en el sistema eléctrico dominicano, por ley, la ley 125.01, se rigen por la ley 125.01, su reglamento, y no por la ley 340. Ok. ¿Entiendes? Bueno, que eso se sepa. Excelente. No es por la ley 340, que algunos me han dicho, yo he buscado en la página de la Dirección General de Compra y Contrataciones y no he encontrado eso que ustedes dicen. Yo le he dicho, es que por ahí tú no la vas a encontrar, porque eso por ley no corresponde a eso, corresponde a la ley 125, la Superintendencia de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Bien, entonces, tenemos que esperar una comunicación de la superintendencia, que más o menos, como es la fiscalizadora y la supervisora, que más o menos rubrique y certifique esta adjudicación que el comité de licitación aprobó, y cuando eso se tenga, esperamos que la próxima semana haremos una rueda de prensa y daremos detalles. ¿Cuáles empresas ganaron? ¿A cuáles precios ofertaron? ¿Cuál es el estimado de inversión que hará cada una para concluir? ¿Cuál es, de acuerdo a la base y el contrato que se firmará, el tiempo que tienen que entregar esas plantas? O no las plantas, sino la electricidad que se contrate. Todos los detalles en una rueda de prensa con los documentos para que la gente... Pero uno podría deducir, por lo que usted ha dicho, que la energía que va a vender es más barata que la que se está vendiendo ahora mismo por Punta Catalina. Por lo menos, fíjate, la energía que tú compras, que compra cada dominicano y que la paga, es de una energía que su precio es una combinación ponderada de la energía que compran las distribuidoras bajo diferentes contratos a diferentes oferentes. Así es. ¿Cuál le encarece? ¿Es más cara? No, el tema es que cada empresa generadora tiene su costo. Porque una cosa es una generadora de gas, otra de carbón. Ah, depende del tipo, el tipo de base. Tú firmas contrato y tú dices, Rafael, tú me vendes 5, esta me vende 10, yo le vendo 6. Y entonces primero todo eso. Así es. Antes de que nos vayamos, ¿verdad? Que no se me quede esta pregunta. El tiempo vuela rápido. Dentro de su experiencia, ministro, que sabemos que tiene bastante y conoce el tema, ¿cuándo República Dominicana podría haber una ausencia casi total de los fastidiosos apagones? Bueno, yo acabo de contarle la historia. 2.000 nuevos megavatios representan instalar más de una cantidad equivalente al 60% de la que hoy es disponible. De la que es disponible hoy. Lo que quiere decir que usted va a dar un tirón hacia arriba de la capacidad de oferta. Entonces, cuando esos 2.000 nuevos megavatios estén instalados, el país habrá superado radicalmente los apagones por déficit de generación. Y yo quiero que usted sepa que con estos 400 megavatios que se han adjudicado y que se van a instalar de aquí a octubre,
estarán funcionando y aquí a octubre se espera, porque eso son lo que dice la licitación y los contratos. Esos 400 megavatios, nosotros vamos a cruzar el verano con los dedos cruzados. Que es donde más se dispara el consumo. Con los dedos cruzados, pero con capacidad suficiente, y entonces el país podría tener un sistema eléctrico un poco más estable, porque aparte de los 400 megavatios, el año próximo van a entrar varios cientos de megavatios de energía solar y energía eólica. De eso queremos aporta. De eso queremos. Entonces, nosotros estamos construyendo la solución radical a los apagones, no de campaña ni políticamente, es real a los apagones. Ingeniero, con esa última parte que usted nos acaba de compartir a nosotros y a la amable audiencia, la generación de energía en base a fuentes renovables. Lo vamos a tratar en el próximo corte que hagamos, así es que vamos a la pausa. Bien, y seguimos esta interesante conversación donde nos estamos edificando tanto la audiencia como nosotros respecto al tema energía en la República Dominicana. Y quedó la pregunta, ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, respecto a lo que está haciendo el gobierno con las energías renovables. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, la gente me escucha a mí hablar de centrales térmicas, de gas natural, etcétera. Lo que no sabe que tanto el presidente de la República como quien les habla, su pasión son las renovables. El futuro del país en materia energética es renovables. Y nosotros por eso hemos firmado contratos de compraventa de energía a las empresas distribuidoras con proyectos privados de energía fotovoltaica solar por casi 800 megavatios. Wow. De esos 800 megavatios, algunos ya comenzaron a trabajar en la instalación en este año mismo y se estima que de aquí a final del 2023 estarán funcionando casi todos. Ah, pero eso es muy bueno. Y lo que hay, aquí sí tengo que hacer un paréntesis. En energía solar fotovoltaica, 800 megavatios en términos efectivos reales representan 200. Porque como el sol es a veces que está afuera, entonces el factor de presencia, es decir, de planta, como se llama, la disponibilidad de la energía solar durante el día es un 25% promedio. La energía eólica del viento tiene más, 30%, 30 y pico por ciento, dependiendo. Pero bien, sin embargo, si tú tienes 800 y efectivamente te impacta tu vida cotidiana 200, eso está bien. Sí. A eso se le añade a la energía térmica, que es la producida con gas natural, con carbón, etcétera, y se le añade a las hidroeléctricas que producen en las presas. Entonces, nosotros cuando impulsamos con la firma de esos contratos, y ahora vamos a lanzar una licitación a final de año, posiblemente, por varios cientos, quizás más de 1000 megavatios de renovables, eso significa que lo que estamos es trabajando para impulsar la penetración de energía limpia y al mismo tiempo reforzar la capacidad de oferta de energía que llama potencia firme, que son las energías basadas en planta térmica. ¿Por qué decimos estamos en esa situación? Y es bueno saberlo. Primero, nuestro país no cuenta todavía que se conozca con ningún yacimiento una gota de combustibles fósiles. Combustibles fósiles son gas natural, petróleo, carbón. Entonces el país no tiene combustible para producir electricidad. Y hoy día el punto más difícil de la economía internacional es el acceso y los precios de los combustibles. No hay economía que se sostenga. Entonces, lo que están buscando las naciones, cuando se habla de transición energética, lo que están buscando las naciones es despegarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Sí. Que eso es urgente, ministro, eso ahora, es urgente. Llevar la energía renovable no convencional, llevarla a que sustituya la energía de los combustibles fósiles, se lleva décadas. Porque, vuelvo y le digo, si nosotros consumimos 3.200 megavatios como máximo, por ejemplo, y resulta
que la energía solar, por ejemplo, le da a usted un 20% en términos efectivos, entonces para sustituir 3.200 tendría que instalar muchos miles de megavatios. Y miles de megavatios con energía solar significa muchos proyectos con paneles. Y todos esos proyectos con paneles le cubrirían miles y miles de tareas. De tierra. Y hay que comer también productos. El espacio. Entonces hay que sembrar. Entonces la combinación. Igual que la eólica también. Claro, entonces la matriz, o sea, hacer un discurso de renovables es una cosa. Gestionar con responsabilidad y mantener la economía y el servicio público significa que hay que planificar con inteligencia la composición de la matriz de generación entre renovables solar, eólica, biomasa y la térmica. Así es. Y nosotros, aunque nos apasiona las renovables, vamos a seguir impulsando las renovables, pero el primer, valga la redundancia, es garantizar que el bombillo en su casa esté encendido y la economía funcione, con la energía que sea. El equilibrio. Entonces, el equilibrio. Sí. Y estamos trabajando. Fíjense que los líderes en impulsar las renovables y la economía de carbón cero son los europeos. Ante la crisis que se han visto con la guerra y la carestía de los productos y las una China insaciable en cuanto a acaparar carbón, ya Alemania, Inglaterra y esos países han vuelto otra vez a utilizar carbón y a utilizar tal cosa porque tienen que sobre todo mantener sus economías bollando. Antes que se nos termine el tiempo, ingeniero, no queremos que usted se vaya de aquí sin tocarnos el tema de las minas. Minería. La minería. O sea, ¿qué proyecto tiene el ministerio, el gobierno, que pudiera darle una esperanza a este país? Porque como persona que estuve en el Estado, sé que para cualquier gobierno es una presión la falta de recursos. Hay más necesidades que recursos disponibles. Está la Barrigol, ¿qué puede aparecer o qué proyectos tienen en carpeta? Mire, una cosa fundamental en cuanto por lo que tú señalas en lo que se refiere a la minería es que el gobierno haya definido y establecido en diferentes circunstancias su apoyo irrestricto a la minería responsable, a la producción minera, y que además, desde el punto de vista económico y fiscal, es un aporte imprescindible el que hace la minería. Y desde el punto de vista de la creación de empleo también, y desde el punto de vista del encadenamiento productivo hacia atrás que tiene la minería, incorporando a la cadena de valor una serie de sectores que usted no lo alcanza a ver en la mina, pero son abastecedores, etcétera, etcétera. Entonces nosotros comprendemos eso. Y por esa razón aprobamos recientemente y se hizo público que la gran minera Barrigol va a construir su presa de cola para garantizar la expansión de producción por décadas. Su presa de cola, sí, por décadas, más de 20 años. En Sánchez Ramírez, en una localización que va a ser finalmente autorizada cuando yo termine de presentar su estudio de impacto ambiental. Eso es un paso muy significativo en cuanto a la fe que tiene el gobierno, la expansión y desarrollo de la minería, en un ejercicio de explotación minera responsable. Estamos ahora tratando el tema de la mina de oro en San Juan de la Maguana, del proyecto Romero, que es otra mina de oro que tendría que explotarse a nivel subterráneo con un impacto ambiental mínimo, pero estamos tratando en el sentido de la interacción, el diálogo con núcleos de la comunidad, algunos politizados, otros no, que tienen oposición al desarrollo de ese proyecto. Ministro, en esa parte yo quisiera saber si el ministerio, sabemos que el tema minero, por desconocimiento, minería responsable, ¿tienen ustedes en carpeta educar, edificar a la sociedad? Porque cada vez que usted le habla a una comunidad de vamos a explotar esta porción de tierra que está aquí, esta mina, por esto, y se crispan. Pero más que la comunidad son los políticos. Pero óigame, a propósito de esa pregunta, precisamente cuando yo salga de aquí voy a una reunión que tiene que ver con eso. Nosotros vamos a lanzar ahora en este mes de junio, posiblemente a mediados del mes de junio, vamos a lanzar nuestra campaña publicitaria nacional educativa en minería. Ya tenemos preparado. Eso es importante. Tenemos preparado spots televisivos, también de radio, póster, vallas que se van a colocar en muchos lugares del país, y va a haber
una inversión en una presencia permanente en la televisión y en la radio de mensajes educativos al pueblo dominicano de minería. Será la primera vez en este país que un gobierno, a través de su Ministerio de Energía y Minas, monta y difunde un programa sistemático de educación ciudadana respecto a la minería, para crear conciencia. Porque de la misma manera que hay inversiones y proyectos para educar a los ciudadanos la importancia del turismo, por su aporte a la economía, pues muy bien, o igual lo merece, la educación respecto a la minería, por su aporte a la economía y al empleo. Entonces, usted va a ser invitado, y también Rafael Núñez, al acto de lanzamiento de la campaña publicitaria pro minería que se hará a mediados de este mes de junio. De manera que yo creo que eso tiene que ver con su preocupación. Y esa parte que usted tocó en San Juan de la Maguana, que recuerdo para mí fue un proyecto mal manejado, mal gestionado en términos de opinión pública, porque yo creo que las comunidades entienden perfectamente que los proyectos tanto de minería, ingeniero, como los proyectos que tienen que ver con el desarrollo turístico, como está ocurriendo con Pedernales, ¿quién se está oponiendo a Pedernales ya? Recuerden que eso había un problema antes, pero ya la gente ha tomado conciencia en el sur de que eso es necesario. Entonces, yo pregunto, ¿eso qué representaría San Juan de la Maguana cuando ustedes se sienten a hacer un poco de lobby y de explicaciones en esa misma campaña? ¿Qué representaría para el país abrir eso a la explotación? Bueno, lo primero que representaría es bastante empleos, tanto empleo de bajo nivel como empleo de alto nivel en términos económicos para las comunidades y para la misma provincia y el municipio de San Juan de la Maguana. Significaría la realización de una carretera que llevaría desde cierta cercanía de San Juan hacia la loma donde está la explotación minera. Había que construir esa carretera, también otras facilidades y finalmente una inversión económica significativa de varios millones de dólares que generará a la vuelta de 2 o 3 años impuestos por cientos de millones de dólares que tendría, impuestos y beneficios que habría que pagarle al gobierno por varios millones de dólares al año. No recuerdo exactamente la cifra, pero es una cifra apreciable. No es igual que la Barrigol, pero sí sería una explotación importante. Y recuerde que en minería, usted comienza a explotar un yacimiento de un tamaño y en la medida que va trabajando se expande. Por consiguiente, lo que usted consideraba que eran 5 pasa a ser 7, 8, 10. Bueno, mire a Barrigol cómo está. Entonces, eso va a significar también una movilización de otros proyectos, de otras iniciativas, de negocios alrededor, de empresas en San Juan de la Maguana y sus alrededores. Y lo más importante, el gobierno dominicano no dará una autorización final al proyecto de mina, la explotación, hasta que un estudio complejo ambiental realizado por firmas especializadas no demuestren que no tiene impacto negativos y recuperables. Yo pienso que hay un movimiento quizá exagerado de oposición a la actividad minera, y digo quizá exagerado porque la explotación minera, si se hace con responsabilidad, no tiene ningún perjuicio para la ciudadanía, pero en segundo lugar, la minería es indispensable. La gente quiere un sistema ecológico cuidado, limpio, y dice, no planta carbón, no combustibles fósiles para menos contaminación. Vamos a hacerlo por energías renovables. Bueno, pues mire, debo decir lo siguiente. Todos los paneles solares están construidos. En la construcción de un panel solar para energía limpia participa de manera decisiva minerales, es decir, los materiales de lo que se hacen, los paneles solares, silicio, níquel, etcétera, son materiales que vienen de minería. También muchos materiales que participan en las aspas o en los molinos de viento. Pero al mismo tiempo, una gran cantidad de las pastillas y medicinas que usted se toma es con productos que vienen de la minería. Las imágenes que se hacen en medicina nuclear, en tomografía, los materiales que permiten construir eso es de la minería. Si usted le sacara
los productos mineros a la vida, volveríamos al año 1200, 1300. Ya lo saben. Entonces la gente cuando habla de oposición a la minería debe entender qué es lo que está diciendo. Sí, usted lo que tiene que oponerse a una minería depredadora. Irresponsable, sí. Pero no lanzar el discurso de cero minería. Sí, porque radical, eso no tiene sentido. No tiene sentido montarse en la ola, ¿verdad? Sí, sin conocimiento del tema. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque estamos teniendo una conversación, o hemos tenido una conversación muy importante con el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, y yo quiero que usted en 1 minuto o 30 segundos me diga, Bauxita no se va a tocar Pedernales, eso no está en carpeta. Ahora mismo no está en carpeta. Ok, sí. Perfecto. Pero yo lo que te quiero también decir en 30 segundos es que existe tomo 1, tomo 2, tomo 3. De manera que yo espero, las partes de un todo que van en secuencia. Yo espero que exista entrevista 1, entrevista 2, aquí. Bueno, nosotros es un honor que usted vuelva. Esta es su casa, ministro. Esta es su casa. Muchas gracias a ustedes por estar ahí con reseñas. Pórtense bien. Feliz resto del fin de semana.